2x3 en salud. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias como siempre acompañarnos aquí en 2x3 en salud. Altagracia Ortiz, una servidora Doris Pantaleón, felices de que ustedes siempre estén aquí con nosotros cada domingo y que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, Dori. Yo estoy contenta porque comienza la temporada que a mí me gusta, que son los meses que terminan. Los bre. Ya estamos en la primera semana de septiembre. Sí, así es. Dice el Indomet que será un mes tan o más caliente que agosto. Bueno, hay que prepararse porque agosto fue fuerte. Sí, son meses de mucho calor, pero se avecinan unos meses más fresquitos, que son los... Por lo menos de más alegría, porque la gente en estos meses ya de octubre, noviembre, diciembre, pues empieza a entrar en otro ambiente, ese ambiente de Navidad, ¿verdad? Sí, como un poquito más de alegría. Como otro humor y alegría, pero mientras tanto estamos en septiembre, continúa la ola de calor y nuestras recomendaciones de siempre, no hacer, que son las que dan los especialistas, no hacer ejercicio en las horas pico, es decir, 10 de la mañana, 9 de la mañana ya hora pico. Ya hace mucho calor, ya hace mucho calor. Exacto, de 11 de la mañana, 12 y tampoco 2 ni 3 de la tarde, sino esperar las horas en que ha bajado un poco la temperatura, que se mantiene a toda hora caliente. Sí, está muy alta. Las comidas cargadas, la ropa ligera, no usa ropa fuerte, ¿cómo se llama? Muy calurosa. Muy calurosa. Y sobre todo la hidratación, tomar mucha agua para evitar la deshidratación, que sabemos que las personas que sufren, tienen condiciones de salud, pues eso no le favorece para nada. Hablando de favorecer, también, Tati, vimos que en esta semana asumió el nuevo director del programa de medicamentos esenciales Promese, el doctor José Luis López, ¿verdad? Bueno, José Luis nosotros lo conocemos de hace muchos años. Estudió con nosotras. Sí, él cursó la especialidad de comunicación en salud con nosotras, médicos, porque fue una combinación de médicos y periodistas en ese momento que hicimos esa especialidad. Nada, y desearle que tenga éxito y sobre todo que la población tenga a mano los medicamentos esenciales que tanto se necesitan. Esta semana fue una semana marcada por la violencia, por los hechos sangrientos, y de eso vamos a hablar en la entrevista central del día de hoy con 2 especialistas, pero el mundo vive una vorágine de violencia que nos preocupa a todos. Sí, vamos a esperar que nuestros 2 especialistas, un psiquiatra, un sociólogo, que son la autoridad, ¿verdad?, en estos temas, bueno, nos hablen de esos temas y que ellos nos analicen qué es lo que está pasando. Así es. En otro orden, también siguió una disputa en la semana entre el doctor Nelson Rodríguez Monegro y la misma autoridad, diciendo que su estrategia ha hecho que bajen de manera considerable los casos de dengue, y dice el doctor Rodríguez Monegro, pero qué estrategia, si es que no toca un año epidémico de dengue, no ha sido un año epidémico. Entonces no ha habido tal estrategia, sino que no le toca que haya dengue este año, y por eso estamos en etapa bajita. Pero siempre hay que celebrar que con tiempo se empiece a hablar, por lo menos con las personas, a orientarle, a educarle, a recordarle cuál es la manera de prevenir el dengue. Y sabemos que la manera de prevenir, aunque cuando hay epidemias surgen los casos, ¿verdad? Pero la manera, si tomamos medidas de prevención, pues se baja esa incidencia, y esta es evitando acumular agua dentro y alrededor de los hogares destapada. O sea, que si se va a guardar, que sabemos que con esta escasez de agua las personas tienen que guardarla obligatoriamente, y si la tienen en la casa, mantenerla tapada y limpiar los entornos de los hogares para evitar los criaderos. Pues a cuidar la salud, y con este mensaje nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Vamos a tener hoy un verdadero banquete explicando este tema, este mal que afecta a la humanidad y que nuestro país no es la excepción, la violencia. Regresamos ahora con nuestros invitados. En salud. Dos por tres en salud.
Muchísimas gracias por continuar con todo el contenido y desarrollo de este su programa 2x3 en Salud. Esta tarde tenemos el honor de presentarles a ustedes dos viejos amigos, no por viejos, sino por amigos y por los años que tenemos con ellos, para tratar un tema de alta importancia. Son los doctores José Miguel Gómez Montero, que es psiquiatra súper reconocido, y el doctor Celedonio Jiménez, sociólogo, catedrático universitario y un hombre de muchos estudios en materia de la sociedad dominicana y de la sociedad en general. Con ello vamos a tratar todo el tema, ese gran tema de la violencia. Muy buenas tardes, señores. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias. Y un honor compartir con el profesor y amigo. Ah, Sí. qué bueno, qué bueno. Los dos de la UAS, Sí, formados en la Guardianos, UAS, los dos. como debe ser. O sea, somos los cuatro entonces formados de la 4 UAS. guardianos aquí. Bueno, y ya Altagracia hizo el preámbulo, esta situación de violencia. Estamos viendo hechos que la gente y la sociedad se ha estremecido. Por ejemplo, casos de una madre que se envenena junto a sus hijos, sus 3 hijos, un padre que abraza a un niño, se habla de problemas de salud mental y lo asfixia, o sea, diferentes hechos de violencia que nos impactan, asesinatos en la calle. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de la psiquiatría y desde el punto de vista de la psicología? Empecemos con el psiquiatra. mira, hay un problema a nivel mundial con la salud mental. Ayer, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud pusieron en evidencia las estadísticas del 2024. Eso dice. Donde decía que casi 1 millón de personas Ujú. tiene problemas de salud mental. 1 de cada 7 Eso es mucho. va a tener y va a padecer un trastorno en salud mental. 750.000 suicidios en un año. Ha impactado la depresión, ocupando la primera causa de discapacidad a nivel del mundo, de baja productividad, de bajo desempeño. El incremento del abuso de drogas, de ansiolíticos. Sustancias. El problema que con la violencia social, los divorcios van más del 50%. Ujú. La familia en cualquier país, la dinámica familiar se ha destructurado. Entonces, todas esas cosas repercuten en la salud mental de una población que es muy vulnerable y que con los problemas de crisis económica, los problemas de estrés, todo va a disparar y ya está disparando la salud mental. Doctor, doctor, pero podemos atribuirlos a la pandemia, porque la gente dice, bueno, que con la pandemia nos hemos enfrascado como que la pandemia. ¿Es causa la pandemia de esta situación o venía ya desde antes? No, diríamos que la pandemia fue un factor estresante, precipitante, acondicionante que ya existían, pero ya la pandemia pasó. Tiene 5 años. Entonces, ¿Qué pasó exactamente? Ahora hay mucha gente con problemas en salud mental por estilo de vida, por abuso de sustancias, por un problema de identidad generalizado, por los problemas de indefensión aprendida, por los problemas de la situación de exclusión social. Hay mucha gente que tiene condiciones de salud mental. Perfecto. Doctor Celedonio Jiménez. Bueno, yo pienso que ciertamente es preocupante la situación que se manifiesta a nivel mundial, como ustedes decían, pero de manera particular en Nuestro la terruño República aquí, Dominicana. Los datos oficiales son realmente muy preocupantes. Por ejemplo, en este año ha habido 887 homicidios. Homicidios, sí. Y específicamente en el mes de agosto hubo 111 homicidios. Eso amén de la gran cantidad de manifestaciones de violencia que se dan en la sociedad dominicana, porque soy de los que plantea que somos una sociedad violenta, donde no solo debemos tener en cuenta los fenómenos de homicidio y de feminicidio. Yo creo que en la República Dominicana se producen a diario actos de violencia en distintos entornos, en la calle, en la familia, en el barrio,
en la escuela, etcétera. Creo que vivimos la acumulación de enormes problemas, de una gran diversidad de problemas de distinta índole que el Estado y la sociedad en general no han sido capaces de abordar, de enfrentar de manera efectiva. Es como que se acumulan esos problemas y la gente llega un momento que se han acumulado tanto y tan diversos problemas. Por años y años. Exacto. Que en cierto modo yo diría que el Estado dominicano no ha sido capaz, no ha podido, porque es tanta la acumulación de problemas que no ha sido capaz de abordarlo. Por tanto, es corresponsable, de manera, responsable. Obviamente, y más que nadie, porque el Estado es quien tiene más recursos para abordar una serie de problemas. Siguiendo con las estadísticas que muy acertadamente planteaba el doctor, se ha dicho que en República Dominicana hay alrededor de un 20% de dominicanos y dominicanas que padecen trastornos mentales. Y yo no quiero abordar mucho ese aspecto, pero sí referir que ciertamente tenemos muchos problemas mentales, muchos trastornos mentales, y que ellos están muy relacionados con la realidad social y económica que vive la República Dominicana. Toda la cantidad de enormes precariedades que padecen multitud de familias en la República Dominicana. La parte los económica, problemas, doctor, influye mucho en esta evidentemente, la desesperación, la escasez, la precariedad. Los apagones que volvieron de nuevo, Los ya servicios, creíamos que lo habíamos eliminado. Los servicios son todos ellos factores que propician una desesperanza, una desilusión, unas frustraciones que se reflejan en comportamientos mentales, pero que yo insisto, muchos de ellos tienen un origen biológico, cerebral, pero una gran parte en esta sociedad, en este tipo de sociedad, tienen un origen socioeconómico y hasta histórico. Nosotros podemos establecer, y la pregunta va para los dos, para el doctor José Miguel Gómez y para el doctor Celedonio Jiménez, psiquiatra y sociólogo, que esta es una sociedad enferma mentalmente y socialmente, para cualquiera de los dos que pueda comenzar. Y mientras los doctores hablan, yo voy a mostrar que este libro explica el fenómeno de la violencia en la República Dominicana. Del doctor Celedonio. Del doctor Celedonio Jiménez. Vamos a mostrar, muchachos, el libro mientras el doctor Gómez me va diciendo. Mira, a mí me preocupa que hemos llegado a una cultura de violencia. Y hemos normalizado la violencia en República Dominicana. Y es preocupante porque los homicidios, a lo que se refería el profesor Celedonio, si tú te pones a ver las causales de los homicidios en República Dominicana, pudieron ser evitables todos. Los problemas de la conflictividad social, de los conflictos, son prevenibles, evitables, un tanto que la mayoría son por un choque por un parqueo, por una diferencia por un vecino, por una diferencia de celo, por un problema de una fila, por un picapollo. Por cosas simples. Porque alguien no me dejó entrar primero al combustible, en la gasolina, los otros días se mataron dos. Entonces, cuando tú ves la lista de problemáticas psicosociales, barriales, en los sectores marginales y populares, son conflictivas, que en una cultura de buenos tratos, que una sociedad de cultura del trátame bien o de mediación a conflicto, pudieron haberse evitado. Entonces, cuando uno habla de una normalización de la violencia, es vivir en un país donde la gente, en su sistema de creencia, en sus pensamientos, en sus actitudes,
sale a la calle a que si tengo un problema, lo voy a resolver de forma violenta. Y cuando usted condiciona su cerebro a que usted tiene un problema y lo va a resolver de forma violenta, Que no hay otra manera usted de sale con resolverlo. un arma, o usted sale con un bate en un carro, Cuchillo. o con un cuchillo y un arma blanca, el primer conflicto que usted tenga, usted va a desatar la violencia. Pero fíjate cómo ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia contra los niños y las niñas. Tú acabas de tener en una semana cómo 2 mujeres fueron agredidas, violadas de forma violenta por Brutal. un grupo, ¿verdad? Tal. Brutal. Entonces, eso te va hablando, no es que los medios hayan publicitado más, que eso aparecía antes y que ahora es que ahora se publica más, no, es que la conflictiva social ha aumentado. Y eso es un problema de salud mental, porque es que la gente ve en la sociedad como que los problemas de salud mental son locura. No, no, no. Estos son problemas de salud mental. Como que hay que estar en el psiquiátrico para tener un problema de salud mental, ve la gente. La prevención primaria en las comunidades, en la atención primaria en salud, en los servicios básicos y las conflictivas de demanda social, es el Estado y la intervención para disminuir esos Pero es hechos. una sociedad enferma esta, Celedonio. Vámonos No sé. a una pausa, Tati. Cuando regresemos, el doctor Celedonio no te va a responder esa pregunta. Correcto. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con los doctores José Miguel Gómez y Celedonio Jiménez, psiquiatra y psicólogo, una excelente combinación. Sociólogo. Ay, perdón, sociólogo, una excelente combinación tenemos para analizar este tema de violencia. Y antes de irnos a la pausa, doctor Celedonio le preguntaba a Altagracia, ¿esta es una sociedad enferma? Yo creo que sí. Puedo plantear de entrada que es una sociedad enferma la que vivimos hoy. Algunos colegas sociólogos me dirían, bueno, caracterizar la sociedad como una sociedad enferma entra dentro de una corriente que ellos llamarían organicista. Pero esa discusión no es mi interés ahora. Lo Es que más creo académica. fundamental, sí, lo que creo fundamental es establecer que vivimos una realidad totalmente preocupante, alarmante, enferma, unas características de una sociedad enferma. Porque los niveles de violencia a que estamos asistiendo solo se pueden entender dentro de esa caracterización. Celedonio, Los pero tú problemas estudiaste el fenómeno y escribiste un libro. ¿Desde cuándo podemos hablar de esta sociedad? Sí, porque yo recuerdo, y Doris, que es más o menos de la misma generación mía, recordamos que de niñez podía decir, el agricultor fulano de tal le dio una puñalada a fulanito por unas tierras. Fulano de tal mató, yo creo que recuerdo un feminicidio en mi infancia que vi, que conocí, pero no se conocía eso hace 40 años, tanta violencia de este tipo, ¿o no? Así es. Al igual que otros fenómenos, es alrededor de la discusión en torno a los valores. Mucha gente dice han cambiado Se han los valores. perdido, se han Algunos hablan de perdido, pero yo en realidad no asumo esa postura. Creo que ha habido cambio, una inversión. Pero ciertamente a mí me parece, como estudioso de la sociedad dominicana, que esta realidad parte principalmente del periodo de transición que hemos experimentado. Periodo de transición que ha supuesto pasar de una sociedad
de apenas 3 o 4 millones de habitantes a una sociedad como la de hoy de prácticamente 11 millones. Y rural, de éramos una habitantes. sociedad rural. Una sociedad que era esencialmente rural. Y no había esa interconexión y esa comunicación. O sea, Tati decía, bueno, 40 años atrás supo de un feminicidio, pero ¿cómo se comunicaba? O sea, no había manera de tú enterarte de que esto había ocurrido también. Así es. O sea, no había la información La debida, información, pero exactamente. comparto el criterio del doctor José Miguel, que realmente no es un problema de medios. No son los medios los que han hecho la hacen crecer la voluminosa. violencia. No, la violencia Es ha real. crecido. La enfermedad de la sociedad es real. Es real, Es real. exactamente. Esos aportes o esos elementos de intervención de los medios pueden ayudar a que se reproduzca más, porque por el efecto ejemplo y conocimiento de un hecho u otro. Pero esa no es la causa, la raíz. No, Ahí esa no no, es que no es está. la real causa. Exactamente. Entonces, todos esos factores de transformación de la sociedad, que apenas he mencionado algunos de los iniciales factores, pero son una, como dicen, caterva de factores o de elementos, han contribuido a esos cambios y a estos fenómenos que estamos conversando. Pero también a nivel internacional, creo que asistimos a una nueva ideología, a una nueva filosofía económica, la del neoliberalismo, que ha supuesto un gran individualismo, una gran competencia, un egocentrismo extremo, y eso nos marca en la sociedad. Soluciones individuales, no colectivas. Claro, y una de las cosas que me preocupa y que lo veo como factor determinante del drama que vivimos es la gran inequidad que se da en la sociedad dominicana. Y en ese sentido, las manifestaciones de egocentrismo extremo de una clase dominante en la República Dominicana que no ha parado miente en la realidad que padece en la República Dominicana una gran parte de la sociedad. población. Doctor José Miguel Gómez, esta violencia que se cierne sobre la humanidad y que nosotros no somos la excepción, ¿tiene un componente de aprendizaje también desde el punto de vista de su área? ¿Se aprende? Es decir, yo ver a un Donald Trump, por ejemplo, iracundo, amenazando a todo el mundo, siendo la policía del mundo, o lo que pasa en Ucrania, ¿todo eso tiene un componente de que se aprende? Son estresores psicosociales. El cerebro tiene unas neuronas que le llaman neuronas espejo, que es lo que usted fija conceptos. Cuando un niño vive en una casa donde hay violencia, el niño va aprendiendo a ser violento. Cuando usted vive, socializa en una escuela, en un sector, en un barrio, donde las personas hablan alto, donde las personas son irritables, donde las personas son pleitistas, son desafiantes, usted va aprendiendo. Se desarrolla ahí en ese estilo, exactamente. ¿Verdad? Hay un aprendizaje social. Pero sobre todo, cuando hay rechazo social, cuando hay exclusión, eso va a desarrollar lo que le llaman actitudes emocionales negativas. Ira, rabia, enojo, resentimiento, odio, sensación de venganza. Entonces, el rechazo, la exclusión social, es una de las cosas que más impacta al cerebro, que más impacta las emociones. Eso se guarda ahí. Y entonces reproduce un ser humano violento, agresivo. Y eso está en la sociedad hoy día. Y eso está en la sociedad. Porque, como decía el profesor, cuando hay mucha exclusión social, cuando hay falta de cohesión social, cuando hay sectores que están marginal, que no tienen acceso a servicios de calidad y han sido excluidos, tú buscas que el indicador de los homicidios, de la violencia, tiene 5 o 6 indicadores tangibles que tú lo puedes ver. Primero, son hombres más violentos, están en edad productiva, entre 18 y 35 años, vienen de deserción escolar, vienen de familias rotas, vienen del grupo de ninis que ni trabajan ni estudian y son individuos que no tienen
propósito de vida articulado. Entonces, si tú buscas que esa franja tiene entonces acceso temprano a alcohol, a droga, a pandillerismo, a bandolerismo, entonces, ¿qué tú vas a esperar? Y eso puede... Entonces, doctor, la violencia se da en esos grupos sociales más marginados. Más marginado. O sea, donde más se Claro, ve. y tú lo ves todos los días. ¿En qué sectores están? Los feminicidios. ¿En qué sectores más se producen? Los abusos y las agresiones sexuales. En la medida en que un ser humano tiene acceso a la educación, a la formalidad, a los servicios básicos, fíjate que es menos violento, es menos agresivo. Su cerebro, su habilidad y sus destrezas sociales lo ayudan a manejar la conflictiva social. La entiende. Entonces, aquel que vive en la marginalidad, que no tiene esas condicionantes, va a transgredir más las normas sociales. Doctor Celedonio. Sí, he acuñado la expresión de que la persona que tiene pan en su mesa difícilmente, y tiene empleo, difícilmente adopta una postura delincuencial o agresiva, violenta. Ciertamente, esas condiciones existenciales de una gran mayoría en nuestra sociedad juegan un papel importantísimo. Hay quienes dicen, no se puede atribuir la responsabilidad de la violencia, de la delincuencia a los pobres. Yo no se la atribuyo a los pobres, se la atribuyo a la pobreza. La pobreza estructural. Exactamente. Esa es la razón, porque una persona que se siente excluida de la sociedad, una persona que es afectada por la sociedad desde que nace, exclusión. Es maltratado esa persona. Miren, por ejemplo, elementos muy obvios que permiten, por ejemplo, explicar en parte la violencia que sufren los infantes en nuestro país. La cantidad de niños de 12 a 17 años que no reciben educación, se habla alrededor de un 25%. Y el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ha denunciado que hay alrededor de 700,000 niños en edad de estudios iniciales que no están recibiendo la educación. O sea, son exclusiones terribles. ¿Qué espera de un niño que está en la calle pidiendo, por ejemplo? O sea, muchos problemas que confrontamos hoy en términos de la violencia es porque la sociedad ha expulsado a una gran cantidad de niños a las calles. Y mira, lo más preocupante en esa pobreza estructural es la pobreza intergeneracional. ¿Cuál es esa? Aquí hay abuelos que fueron pobres, el hijo es pobre, Okay. Un el círculo ahí. adolescente que se embarazó es pobre y el que va a nacer va a ser pobre. Es un círculo. Entonces, ese es problema intergeneracional. Fíjate que en esas muchachas que fueron víctimas de agresiones sexuales, todos fueron madres adolescentes de 14 y 15 años. Sí. Entonces, es un problema. El primer caso de abandono escolar en República Dominicana tiene que ver con embarazo en adolescentes. ¿Qué pasa en el cerebro yo sé que no lo han estudiado, me podrá decir el doctor Gómez, de 6 jóvenes que abusan sexualmente de una muchacha, le meten drogas en una bebida? O sea, ¿qué pasa en esta sociedad y qué pasa en ese tipo de jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pregunta la gente? ¿Dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Mira, esos dos casos horrendos que han consternado a la sociedad, yo espero que el INASIF, el Ministerio Público, puedan hacer estudios para que les sirvan a esta sociedad. Evidentemente que esos jóvenes son psicópatas, son antisociales. ¿Y sociópatas? Tienen trastorno antisocial de la conducta. Pero se reúnen, perdón, Y doctor. por los indicadores,
también se espera consumo y abuso de droga y sadismo sexual. Wow. Porque no solamente grabaron eso, vieron a esa joven como una cosa, Una cosa. se rieron, se burlaron, la escupieron, les hicieron comportamientos O sea, propio de las bestias salvajes. del sadismo sexual. Y entonces, ¿quién puede hacer eso en un grupo de 6 donde nadie se arrepiente, donde Ahí- nadie maneja culpa, Ahí va mi donde pregunta, nadie doctor. se indigna, donde nadie se Exactamente. afecta y donde los entrevistan y le preguntan a la policía y los medios de comunicación y los individuos muestran rostros fríos, indiferentes, No le culpan a la joven también. apáticos. Fue ella que fue. Correcto, y la culpan y la revictimizan más. Eso le iba a ¿Verdad? preguntar, doctor. Esa exclusión de sentimiento de culpa te habla de psicopatía, te habla de trastorno antisocial. Pero se reúnen todos, porque 6, está bien, vamos a decir, bueno, son 6. Uno puede que hacerlo, o 2, pero los 6, y los 6 hacer esa misma actitud. ¿Por qué? En grupo, así, es que, ¿por qué se da esto? Pero contéstenoslo, doctor, después de esta pausa. Regresamos. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por permanecer con nosotros tratando de entender este gran problema que se ha convertido la violencia a nivel mundial, porque esa es otra cosa, a nivel mundial lo que está ocurriendo, y a nivel del país. Y la gran pregunta, decía Doris, cuando tomábamos en cuenta la experiencia de la joven de Villa González en Santiago, la frustración, ¿por qué, decía Doris, en ¿Seis? grupo, cuando uno pudo decir, 2 pudieron decir, no, señores, no puede ser? ¿Por qué esto en grupo, desde el punto de vista sociológico y después también desde el punto de vista de la salud mental? Bueno, los individuos hacen dentro de un grupo cosas que habitualmente no hacen individualmente. Es decir, los individuos están mucho más inducidos a actuar violando Manada. principios, actuando en manada, actuando en colectivos, que haciéndolo de manera personal. Yo creo que también, además de ese factor social, creo que en este caso que estamos tratando, es cierto que esos jóvenes tuvieron que estar inducidos por el consumo de drogas, de sustancias, de bebidas alcohólicas, porque de lo contrario no se podría entender un comportamiento tan salvaje, tan inadecuado de esos jóvenes. Doctor. Mira, desde el punto de vista de la psiquiatría social, en la crisis de identidad generalizada, los individuos que han sido excluidos socialmente buscan la validación y la aceptación social a través de los grupos. Y cuando yo tengo una crisis de identidad generalizada, yo busco quién me acoja, quién me valide, quién me acepte. Y quién me acepta en mis grupos de pares son los grupos que están en déficit. Y no importa que el grupo transgreda las normas, pero es el grupo que me legitima y me valida. Y ahora, en las redes sociales también, la gente busca la validación, la notoriedad, el dar que hablar, aunque sea mala noticia. Sí. Entonces, el elemento de pornografía, el elemento de sadismo sexual, el elemento de droga y de rituales se hacen en grupos, pero en grupos específicamente que tienen alteraciones disociales de la conducta.
y eso uno lo ve en muchos países. Entonces, aquí se está dando mucho en grupos marginales, ¿verdad?, que actúan como banda, y lo que tiene que determinar la policía es si ese grupo había cometido actos anteriores de ese mismo, y si ese grupo consume un tipo de droga estimulante, alucinógeno, que es la que que anula la corteza prefrontal, que es la que tú utilizas para discriminar, para valorar el riesgo, medir consecuencias, es con la corteza prefrontal. Entonces, hay drogas como las estimulantes, cracks, heroína, el tuxi, la cocaína rosada, que altera totalmente la parte prefrontal del cerebro, y ahí es que esos individuos cometen actos tan horrendos, tan horribles, que pierden la capacidad de proporcionalidad de medir las consecuencias de lo que van a hacer. O sea que ya no se puede ver, doctor, la justicia con todos estos casos de violencia que hemos visto como un simple hecho de justicia, de que cometieron un hecho y lo vamos a condenar, que hay que ir más allá. Yo pienso que la psiquiatría forense da una ayuda a esto mucho. Pero y aquí hay psicólogos forenses, sí, o sea, suficiente como para... Hay psiquiatras, hay psicólogos forenses que trabajan en el INASIF, que esos son, al día de hoy, ya esos muchachos debieron tener una evaluación de un doping con ella también, una historia, una evaluación psiquiátrica e individual, y una trabajadora social que hace un levantamiento en la comunidad. Perfecto. Para tener un diagnóstico psicosocial de la problemática de conducta, tipo de familia, abandono de escuela, tipo de trabajo que habían hecho. Y en menos de 15 o 20 días se le hace una instrumentación sobre el diagnóstico psicosocial y sociocultural. Entonces se le presta a la justicia. Perfecto. Esa es la función de la psiquiatría y la psicología forense como auxiliar de la justicia. Le damos Perfecto, la participación doctor. al doctor, pero le quiero introducir este tema. ¿Qué hacemos con esos jóvenes? ¿Qué hace la sociedad con esos individuos que pueden ser psicópatas, sociópatas? ¿Qué se hace? Bueno, creo que muchos de nuestros problemas estriban en los bajos niveles de educación. Yo creo que esta sociedad está abocada a trabajar ciertamente, definitivamente, el problema de la educación, pero una educación de calidad. Creo que necesariamente hay que hacer un esfuerzo por abordar el problema de los ni. Se ha establecido la existencia de más de 800,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Un paréntesis, doctor, sociedad. pero también ahí se está dando otra situación. Aquellos jóvenes que se preparan, que están bien estudiosos, tienen muchísima educación y no encuentran cómo insertarse. Y en algunos casos inclusive con posgrado. Sí, pues muy especializados. Entonces yo creo que son aspectos esenciales, la educación, la equidad, trabajar la equidad del empleo, pero también creo que en este país tenemos que comenzar con el régimen de consecuencias. No puede ser que estos jóvenes se evidencie que actuaron tan al margen de la ley y que al cabo de unos 5 o 6 meses estén en la calle, como ha ocurrido ahora en el caso de David Ortiz, que aparece uno de los asesinados recientemente, o el día de ayer, que había sido condenado y sin embargo inexplicablemente ya menos de un año estuvo en la calle. Yo no creo, no creo tampoco, cuando hablo de régimen de consecuencias, que haya que plantearse, como han dicho algunos, la castración química. No creo que por ahí, es asumir la ley en la República Dominicana, que no se está haciendo. Cumplir la ley, que se cumpla. Cuando un juez dictamina una sentencia, que se cumpla y que no haya procedimientos que permitan la salida de un culpable. Doctor. Mira, evidentemente que la castración química, entiendo el dolor de la sociedad, ¿verdad? Y si tú te pones una empatía emocional, ¿cómo se siente esta joven y la familia
estamos todos indignados. Y evidentemente los sociópatas, los psicópatas, uno sabe que la mayoría no son rehabilitables. No, Entonces, que no son hay que rehabilitables. dejarlo dentro del sistema carcelario. Y por eso es importante. Pero ahí aprenden más, doctor, en la Pero cárcel. importante es el diagnóstico y empezar dentro del sistema carcelario los programas de rehabilitación y de reinserción social. Pero la castración química en los países que la usan, tú sabes que los pedófilos, los violadores sexuales, en esa población se le ha hecho estudios y el problema no está en En sus órganos genitales. sus órganos genitales. El problema está en su cerebro. Y el que es agresor sexual, tú le haces castración química y él va a seguir. castrar con los dedos. Con los- Sí, sí. Entonces es un problema del cerebro, un problema de la conducta. Por eso se necesitan penalidades de varios años, cárceles de seguridad, cárcel donde estos individuos Se puedan mantengan ahí. permanecer. Y si son diagnosticados con psicopatía, con trastornos antisociales de personalidad, no es verdad que ningún juez puede ponerlo en 1 año, en 2 años, otra vez en la calle, porque se portó bien. Entonces, pienso que ahí es la importancia de la psiquiatría forense como auxiliar de la justicia. Eso Nos hay que cargamos. fortalecerlos en el país. No, vamos No, a comercial. una pausa, sí, nos vamos a una comercial, pausa, sí. sí. Y cuando regresemos, vamos a ver entonces qué hacer desde el poder. Porque es el poder, definitivamente. Porque por más que yo me preocupe desde el programa 2x3, no puedo hacer gran cosa que no sé orientar. Es el poder el que tiene que hacer cosas. Venimos ahora entonces con nuestros invitados. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. ¿Qué hacer desde el poder para frenar esta violencia que estamos viviendo a nivel del país? Fue la pregunta que quedó en el aire antes de irnos a la pausa. Estamos conversando con el psiquiatra José Miguel Gómez y con el sociólogo Celedonio Jiménez. Lo dejo en las manos de ustedes ya en esta Sí. etapa final del programa. Lo fundamental, a mi juicio, es que el Estado dominicano ponga como centro de su política social lo relativo a la realidad que vive una buena parte, una gran mayoría de la sociedad dominicana. Y cuando hablo de la realidad de esa gran parte de la sociedad, me estoy refiriendo a las condiciones de precariedad económica, a las condiciones de educación. Aquí se ha invertido mucho en educación, pero todo el mundo está conteste de que esa inversión no ha sido, parece bien planificada ni concebida, Ni porque manejada. no ha tenido los efectos que deben esperarse. Entonces creo que hay que trabajar eso, trabajar también lo relativo a la familia, la juventud, los niños. Hay instituciones que su deber es la protección de la familia, pues esas instituciones tienen que ampliar su intervención y su vigilancia en términos de lo que ocurre en el seno de la familia, en el seno de nuestra infancia y de nuestra juventud. De modo que, para ser breve, creo que colocar como centro de su atención por parte del Estado esas problemáticas que están conectadas directamente con los males que vivimos. Doctor. Mira, hace 2 semanas el presidente de la República habló de relanzar con el ministro de Salud, salud mental en República Dominicana. Yo pienso que la salud mental está en SOS. Es decir, aquí hay una demanda creciente de transversalidad en la salud mental, en lo que tiene que ver con prevención, lo que tiene que ver con diagnóstico temprano,
lo que tiene que ver con programas de reinserción. Eso nos está diciendo que no es posible dedicar 0.7 del presupuesto nacional de salud a salud mental. La salud mental es una prioridad y lo estamos viendo con los homicidios, con la violencia. Esos son problemas de salud mental. Lo estamos viendo cómo han aumentado las drogas en los barrios y no tenemos unidades de rehabilitación y desintoxicación y tenemos una problemática con muchos jóvenes con problemas de salud mental y no hay cama disponible en salud mental. Es decir, hay temas crecientes de salud mental y yo pienso que deben de declarar la salud mental en SOS, hacer programas de intervención, pero ya, porque la necesidad social lo está demandando. Estamos a tiempo de revertir, doctor, toda esta situación que estamos viviendo. ¿Podríamos? Con inversión y con intención política se hace. Y en salud mental las inversiones no son altas, no amerita mucha tecnología, lo que amerita es voluntad política en el nivel de la atención primaria, en el nivel de las unidades de intervención en crisis. Eso es lo que hay que hacer. Y, doctor, desde Y el punto pienso que si no revertirla totalmente, reducir el drama que estamos viviendo. Creo que sí, que hay la posibilidad y que debe haber la actitud para ello. Los chiquitos de nosotros, nietos, los que tenemos, ¿tendrán esperanza con este nivel de sociedad o es necesaria esa No, intervención? yo creo que las perspectivas son extremadamente lúgubres en la dirección Si en que seguimos vamos. como vamos. En la dirección en que vamos. Doctor. Mira, yo pienso que hablando de esperanza, la esperanza como la pasión de lo posible, y lo posible se construye en el día a día. La sociedad va mejor que años anteriores. Es decir, hemos avanzado mucho más. Porque no todo tiempo pasado fue mejor. No, estamos mejor. Si uno ve a los coplas. niños ahora en la escuela, en un transporte escolar, y uno ve a los niños con la alimentación, con los útiles escolares, con la ayuda a la familia. Es decir, la sociedad ha avanzado. avanzado, pero falta. La sociedad ha mejorado mucho, pero hay que mejorar más los indicadores de esta sociedad. Ok, bueno, doctor, pues con ese mensaje que usted ha dado, que creo que es muy acertado, nosotros le damos las gracias a los dos, sabemos las ocupaciones y lo que ha significado para nosotros y nuestro televidente escuchar estas opiniones tan sabias. Así es, recordarle que el libro del doctor Celedonio Jiménez para entender y reducir la violencia en la República Dominicana está de venta en el economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es bueno que entendamos, porque lo que usted no entiende no lo puede transformar, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes gracias. Si no pudo ver el programa a través de esta plataforma, lo busque en nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Dos por tres en salud.